Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Alex Recouso y en el vídeo de hoy vas a estar aquí conmigo hablando sobre metodologías ágiles, en concreto sobre el método Scrum y el Kanban. Yes, Scrum. Lo primero de todo, sé que muchos de vosotros pronunciaréis Scrum, pero yo soy hispanohablante y voy a decir Scrum porque me es más sencillo, simplemente Scrum. El método Scrum tiene su origen en compañías tecnológicas, sobre todo de producción de software, pero se puede aplicar a cualquier tipo de compañías, como veremos más adelante en el vídeo, y también lo podéis aplicar incluso a vosotros mismos, es decir, se puede aplicar a proyectos personales también. Por ejemplo, empresas como Spotify utilizan este tipo de metodologías y crean equipos que se encargan de funcionalidades concretas de sus aplicaciones. Como os comentaba, Scrum es una metodología ágil y por la naturaleza de este tipo de metodologías son totalmente distintas a las metodologías en cascada como el diagrama de Gantt, que muchos conoceréis. De hecho, muchas de las características de la metodología Scrum son al final atributos que tienen las metodologías ágiles por definición. Y una de las principales diferencias de las metodologías ágiles con respecto a las metodologías en cascada, como el diagrama de Gantt, es que no se centran tanto en la planificación de las tareas, sino en la ejecución. Además, este tipo de metodologías también ponen más el foco en la comunicación entre los integrantes del equipo y no tanto en la documentación de los procesos. Para que lo entiendas mejor, las metodologías ágiles se podrían comparar con la forma de actuar de una startup, que al final es más caótica y se centra más en hacer y no tanto en documentar, frente al modo de actuar de una empresa más grande con mucha más burocracia, que sería métodos en cascada como puede ser el diagrama de Gantt. Al final, con este tipo de métodos tradicionales lo que suele suceder es que los equipos se centran más en planificar y en seguir un calendario que al final normalmente no se suele cumplir y no tanto en realmente hacer lo que va a aportar valor a los procesos. Hay una frase de Eisenhower que me gusta mucho que dice que la planificación del combate es importante, pero al primer disparo todos los planes se convierten en humo. Obviamente la planificación y una visión a largo plazo son importantes porque también nos ayudan a ver la dirección que queremos llevar y nos motivan a realizar diferentes tareas, pero al final es muchísimo más importante el ser capaces de reaccionar ante posibles cambios y tener una metodología que sea flexible y que nos permita adaptarnos. Es por esto que las metodologías ágiles se centran básicamente en estructurar el proceso de aprendizaje e interrumpir lo mínimo posible. De esta forma asumen que va a haber incertidumbre, pero también permiten la creatividad. Y lo más importante de todo, permiten iteraciones más rápidas. Yo creo que esta es una de las claves del éxito de las metodologías ágiles, ya que muchas veces se dice que un producto es tan bueno como tantas iteraciones ha tenido. Al final, cuantas más veces repites algo, ya sea un proceso, un producto o cualquier cosa en la vida, mejor va a ser, ya que lo vas a realizar, vas a ver cómo funciona, cómo ha salido, vas a recoger feedback y lo vas a mejorar. Y cuanto más rápido seas capaz de repetir este proceso de iterar y de aprender, mejor. Además, aquí te estarás dando cuenta que el Scrum lleva inherente el fail fast, las iteraciones rápidas, que son propias del método Lean Startup, por lo que todo se empieza a relacionar. Otra característica curiosa del método Scrum es que, como os comentaba al principio del vídeo, se centra mucho en eliminar todas las tareas o todo lo que no aporta valor. Y para hacer esto lo más utilizado es la regla de Pareto o el método del 20-80, que básicamente en la naturaleza el 20% de lo que sea va a aportar el 80% del valor. Por ejemplo, normalmente en una empresa el 20% de los clientes aportan el 80% de los ingresos. No siempre es exactamente así, pero sí que es cierto que en la naturaleza se suelen ver distribuciones de este tipo. De esta forma se eliminan todos los elementos que impiden al proceso fluir y que impiden las iteraciones. De hecho, si conoces el Just in Time o el TPS, el Toyota Production System, seguramente esto te sea familiar. Y es que de hecho es a partir de este método del toyotismo del que nace el Kanban. Más adelante en el vídeo os explicaré cómo el Kanban se integra con el Scrum. Entonces, básicamente en el Scrum tenemos objetivos secuenciales que deben cumplirse dentro de un plazo. Estos plazos son ciclos de iteraciones, cada ciclo es una iteración que se llaman sprints. Entonces, básicamente lo que se hacen son reuniones al principio y final de cada sprint, es decir, se hace una reunión
en la que se evalúa el sprint anterior y se planifica el siguiente sprint. Y en la reunión del sprint no se centra en lo que se ha hecho, sino en lo que no se ha hecho y cuáles han sido los impedimentos que han causado que no se haya hecho. Las preguntas básicas de la reunión de cada sprint deberían ser: ¿qué has hecho? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué se interpone en tu camino? Es decir, ¿qué tareas no has podido hacer por culpa de un cuello de botella? Por si no lo sabes, un cuello de botella es una situación en la que un elemento estanca a otros elementos. Esto llevado al Scrum sería una tarea que hasta que no sea finalizada no permite que se realicen otras tareas. Al hacer una reunión de sprint, que suelen tener una duración muy corta de 1 o 2 semanas, permitimos que un miembro le comunique al resto del equipo las tareas que necesita que realicen para que él pueda seguir con su trabajo. Además de esta reunión, también se suelen hacer reuniones diarias, cuyo objetivo es conseguir la información más operativa y valiosa en el menor tiempo posible. Como os decía antes, la saturación de la comunicación es importantísima en los equipos, ya que cuantas más personas saben más cosas, más rápido se va a mover el equipo. Es por esto que las metodologías ágiles buscan eliminar todo lo que son los roles, los títulos y la burocracia, que no incentivan en absoluto la comunicación horizontal y no permiten la saturación de comunicación. Además, hay una fórmula que permite calcular los canales de comunicación de un equipo, os la estaré dejando por aquí, de la que podemos deducir que equipos de entre 5 y 9 personas serían lo óptimo. Por si te lo preguntas, esta fórmula la he sacado del libro de Scrum de Jeff Sutherland, que es el autor de la metodología Scrum, y te lo recomiendo bastante. Si no quieres leerlo y prefieres una especie de resumen con las ideas más destacables del libro y lo que yo creo que es más importante, déjamelo en los comentarios, y si veo que sois muchos los que estáis interesados, lo puedo hacer y os dejo un enlace para descargarlo en la descripción. Otra clave del Scrum es que analiza los procesos sin buscar culpables. De hecho, cuando no se cumple un objetivo, normalmente es más acertado echarle la culpa al sistema que no a la valía de las personas. Es por esto que Scrum pone el foco en el sistema y en juzgar el sistema, buscar fallos dentro del sistema y no buscar fallos dentro de las personas. Y para poner en práctica el método Scrum, además del equipo, necesitaríamos un Product Manager y un Scrum Manager. El Scrum Manager es una especie de Project Manager que se encarga de planificar cada sprint y de generar tareas para el backlog. El backlog es básicamente la lista de tareas que se pueden llevar, que se pueden poner en práctica en cada sprint. Y para hacer que estas tareas de cada sprint sean visibles, se suelen clasificar en pendientes, en proceso y completadas. Y aquí es donde entra en juego el Kanban, que en japonés significa señal visual. De hecho, la clasificación en pendiente, en proceso y completada es un Kanban muy básico. El objetivo principal del Kanban es hacer visible el flujo de trabajo y evitar que haya interrupciones del mismo. Además, permite un flujo continuo e ininterrumpido porque se carga con el backlog al principio de cada sprint y no se suele terminar. De hecho, es recomendable que no se suela terminar, que quede por ejemplo a un 70%, ya que si se completa siempre, lo que quiere decir es que no estamos siendo suficientemente ambiciosos, y si queda muy poco completado es que no estamos aplicando bien el método o que estamos siendo demasiado ambiciosos y el equipo se va a frustrar. Además, sigue un sistema pull o de arrastre que no permite que una tarea cambie de estado, es decir, que pase al siguiente nivel del Kanban al establecer límites en cada estado. De esta forma evitamos saturar uno de los estados del Kanban al no permitir que una tarea cambie de estado mientras no haya espacio. De esta forma, imagínate si quieres pasar una tarea de producción a testeo y tienes el estado de testeo lleno, te verás obligado a terminar primero las tareas que están en testeo antes de pasar la que has producido a testeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda, si quieres una especie de resumen del libro de Scrum, déjame en los comentarios, y si tienes cualquier duda acerca del método o de cualquier otra metodología ágil, déjamelo también. Muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando al canal, ya somos más de 200, así que si no estás suscrito, suscríbete ahora y nos vemos en el próximo vídeo.